a otro video en su blog Weekly News Cloud. Estos videos vienen con subtítulos. Hoy nos trasladamos a Perú. Es importante hablar de Perú, amigos. En Perú, el presidente Pedro Castillo tiene muchos problemas con el Congreso. Estos problemas existen desde su candidatura. El presidente Castillo fue elegido democráticamente, pero el Congreso no le ha permitido hacer su trabajo. La oposición con mayoría en el Congreso ha intentado destituir al presidente. Con esta son 3 veces. Amigos, esta gente quiere que el presidente pierda su tiempo en procesos jurídicos. No le permiten cumplir con las promesas dichas durante la candidatura. Ese es el plan, para que los ciudadanos se cansen y pidan por su destitución. El Congreso peruano está velando por los intereses de las corporaciones y los oligarcas. Tienen miedo de ser investigados por corrupción. Entonces quieren que los ciudadanos piensen que el corrupto es el presidente Castillo. Y nos ponemos a analizar la trayectoria del señor Pedro Castillo antes de ser presidente. Él era maestro rural. Maestro rural, amigos, desafiando a los élites. Debemos recordar cuando el dictador Keiko Fujimori gobernaba Perú. Era un solo desastre. El maestro Pedro Castillo luchaba contra los narcos que se escondían en estas áreas rurales. Esto nos muestra que él siempre ha velado por los intereses de Perú. Con estas tácticas de bloquear sus propuestas, intentan que los ciudadanos pierdan fe en él. El Congreso actualmente tiene contratos con corporaciones transnacionales, cual los hace vendepatrias. No hay otra forma de llamarlos, con temor que el pueblo conozca lo corrupto que son. Por ello no le permiten hacer su trabajo. Así claramente. Ahora él tiene que inaugurar proyectos. Comenzaron y fueron financiados por organizaciones oscuras, amigos. Años antes que él entrara en la política, se quieren limpiar las manos en él, como que fuera pan. Medios de comunicación dicen: vean a ese corrupto inaugurando proyectos financiados por narcotraficantes. Me pregunto, ¿dónde están las pruebas? ¿Dónde están las pruebas? No podemos permitir que los medios de comunicación nos mientan tan descaradamente. El presidente Castillo no tenía influencia para presentarse frente a estas fuerzas oscuras. Además, era bien conocido que él luchaba en contra de ellos. El mismo comportamiento de cuando una persona le miente a su pareja, comienzan a culpar a la otra persona. Ellos temen ser descubiertos. Sus mentes no están tranquilas. Entonces culpan a la otra parte. Una de las leyes que la vicepresidente está tratando de aprobar lee lo siguiente: todo diputado electo que acredite haber recibido financiamiento proveniente del narcotráfico o lavado de activos o haber sido condenado por tráfico ilícito de drogas, sería inmediatamente destituido de su cargo sin ser reemplazado por su accesorio. En este caso, el cargo permanecerá vacante, dice la ley, hasta el siguiente proceso electoral. El partido que lo llevó a la postulación y verificó haber recibido recursos económicos de las mismas fuentes solo podría presentarse a las próximas elecciones presidenciales, regionales o municipales en las próximas elecciones generales, es decir, después de 5 años. Ahora, comprendemos el por qué los congresistas están así.
tienen temor a que la verdad salga a la luz. Es la misma razón porque los medios corporativos están bombardeando a los ciudadanos con esta información falsa, fake news. Los medios están tratando de limpiar la imagen de los corruptos, cuando su verdadero propósito debe ser informar al público del peligro que son estas personas e industrias extranjeras. Los hechos del presidente Castillo y las acusaciones en su contra no coinciden. Este último intento de derrocar al presidente Pedro Castillo se le acusa de traición a la patria. Qué interesante, Le acusan de traición a la patria por haber hecho un comentario cuando estaba en Bolivia. Dijo que él apoyaba la idea que Bolivia tenga acceso al mar. Bolivia perdió este territorio durante una guerra. Que Bolivia tenga acceso al mar favorece a la economía entre estos dos países. Y aquí les voy a dejar unos números. Son países con muchos recursos naturales. En el presente, Bolivia comercializa gas licuado con estos países ya mencionados. Y que todos ellos tengan acceso al mar fuera un gane y gane para la región, no solo para un país. Se beneficiara Argentina, Perú, Chile, hasta Paraguay, Uruguay. A las oligarcas no les favorece. Ellos quieren que estas compañías extranjeras exploten los recursos de estos países, así como las compañías que están en el negocio de las armas. Lo único que les favorece es que exista tensión entre estos países. La propuesta de destituir al presidente Pedro Castillo tiene que pasar por un proceso de votación. La oposición necesita 66 de los diputados y senadores para que la recomendación sea escuchada en la asamblea. Ok, así funciona. De los 130 miembros del Congreso en la Asamblea Peruana, se necesitan 18 diputadas o diputados y 19 senadores o senadoras para formar el Consejo Permanente. Esos 37 no podrían votar. Los 66 votos saldrán de los restantes 97 congresistas que quedan. No creo que logren las suficientes firmas. Caso que te preguntes, ¿cuál es la función de los diputados y senadores? Aquí les explico, amigos. El diputado o senador, diputado, diputada, senador, senadora, representa a los electores cuando se debate un proyecto en la sala de secciones, y cuando votan, su aprobación o rechazo debe de estar consistente a la opinión de quien los eligieron. Los diputados supervisan otros poderes del Estado también, es decir, critican, cuestionan, autorizan o reprenden sus acciones. Para quedar bien con los electores, siempre tienen que ponerle coco, qué es lo que rechazan o qué es lo que aprueban. La oposición hasta ahora solo cuenta con 50, los 66 necesarios para destituir al presidente Pedro Castillo. Hay posibilidades de que la oposición no obtenga las firmas o los votos necesarios para llevar la propuesta a la asamblea. Así que están bien lejos. Creo que el señor Castillo calmadamente va a llegar hasta el año 2023. El primer ministro de Perú, Aníbal Torres, ha amenazado con cerrar el Congreso, lo que ha llamado la atención de la oposición y puede ver al frente la verdadera pretensión. ¿Te preguntas cuál? Pues no permitir al presidente que haga su trabajo. Esto ha afectado mucho la economía de Perú. Ya se llevan años. En los últimos años la economía estaba débil porque nadie quería invertir, ya que cada 2 meses destituían
al presidente interino. Ya cada 2 meses, a veces hasta cada 2 semanas. Ahora que se dieron las elecciones y el presidente fue elegido democráticamente, siguen con esos mismos juegos. Que la débil economía de Perú se convierta incierta. Industrias transnacionales les encanta, amigo, les encanta. Países inestables, así pueden robar los recursos naturales sin que nadie conozca las cantidades robadas o que se den cuenta de los daños al ambiente. Este Castillo ha dejado abierta la idea de permitir el acceso de Bolivia al mar a través de Chile, razón por la cual se le acusa de la traición de su nación. Hermanos, hermanas, esto no puede ser posible. Fue un simple comentario durante una entrevista. Como ya dije, la región completa se beneficiaría si todos los países tuvieran acceso al mar. Además, Bolivia está creando industrias que son muy necesarias para el futuro inmediato. Estamos hablando de litio, gas líquido y muchos minerales. Expertos en la economía dicen que Bolivia únicamente ha explotado el 10% de su gas líquido. A los corruptos no les favorece que estas naciones se lleven bien. Ellos prefieren bailar con los millones que les llueve cuando estos países compran armas, cuando las transnacionales se roban todos los minerales. La gente está harta de que se esté perdiendo tanto tiempo tratando de destituir al presidente democráticamente elegido. El Congreso no está pensando en el pueblo. Los políticos se pelean como niños en el patio de la escuela. El pueblo esperando cumpla las promesas. Las personas que entienden la Constitución peruana están seguros de que el señor Castillo no ha traicionado la nación. Este 10 de noviembre se realizó una gran manifestación contra el Congreso por no trabajar con el presidente. Lo primero que debemos de hacer es cambiar la Constitución. Debemos tomar el ejemplo de México o El Salvador o Nicaragua, ¿verdad? Si compañías extranjeras quieren explotar nuestros recursos naturales, la mayoría de las ganancias van para el pueblo. ¿Y eso qué significa? Escuelas, medicina, carreteras, todo. Hay que sacar los corruptos del Congreso y los corruptos jurídicos. Ciudadanos de Perú quieren que el presidente Castillo cumpla sus promesas y termine su presidencia o mandato. Algunos políticos nos cuentan que a la oposición no le ha gustado la decisión del presidente, ya que va a salir a la luz que ellos están saboteando proposiciones que salen del Ejecutivo. El presidente Castillo necesita escuchar más a quienes le ayudaron a llegar a la presidencia. ¿No? Hablo del pueblo. Perú es miembro de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, el CELAC, la Comunidad Andina de Estados, la Organización de Estados Americanos, ¿verdad? Perú participa en el Foro de Cooperación América Latina-Asia del Este. Muchos analistas políticos quedaron descontentos cuando el presidente Castillo le pidió a la OEA que interviniera en Perú. Está bien sabido que la OEA es una organización que siempre está velando por los intereses del Departamento de Estado de los Estados Unidos. O sea, que le lleva las riquezas, ¿verdad? De estos países que supuestamente ayuda. Ejemplo, ¿verdad? La OEA participó en el golpe de Estado de Nicaragua, Guatemala, Honduras, El Salvador, Venezuela, Chile, Bolivia. Enfrentamiento entre el ejecutivo y legislativo es sin sentido y antidemocrático. Que esto puede abrir la puerta
a organizaciones violentas, así como en 2016 en Venezuela o lo que sucedió en 2019 en Bolivia. Prefiero que Perú se apoye en organizaciones como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la Comunidad Andina de Estados, el ALBA, ¿verdad? Aunque no son parte. Consejos de estas organizaciones fueran más favorables para la estabilidad de la región. Les agradezco, amigos, hemos llegado al final de este video. Les agradezco que hayan llegado hasta este punto del video. Es de sabios saber lo que está pasando a nivel mundial, no solo a nivel local. Recuerden ayudar a miembros de su comunidad, ya que pueda ser el único que lo hace. Hasta el próximo video, amigos. Chao, chao.